¿Qué tal? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga, con el gran, pero gran maestro Pablo Iriarte, un hombre de gran sabiduría. Siempre es un placer, maestro. Para mí es un honor estar con usted, profesor. Siempre es un placer. Oiga, vámonos a un tema que siempre ha suscitado una gran cantidad de conflictos. ¿En qué momento se está admirando y uno cruza la línea para entrar en un proceso obsesivo? Admiración quiere decir mirar de más. Cuando se mira de más, se miran los atractivos, las potencialidades, las grandes... Es un estado de fascinación ejemplar, así es como se le denomina, una fascinación ejemplar. O sea, tomas todo el tiempo el factor como si fuera digno de ser imitado, digno de ser replicado. Pero hay momentos donde se rebasa esa línea y empieza la gente a caer en una admiración que se le ha denominado admiración negativa, que ya es lo obsesivo y es lo patológico. Ahora, la admiración, sí, pero la admiración es un tema que usted maneja muy bien, profesor, porque uno lo vive. ¿En cuánto pueden influir en nosotros el genio y el talento ajeno en nuestras emociones y en nuestra conducta? Es una maravilla. Usted debe haber tenido algún maestro, alguien inolvidable, que fue un pivote para un entendimiento nuevo de la existencia, maestro o personaje que se va quedando en el olvido, pero lo traemos siempre en el recuerdo. ¿Sí? Sin duda. Y marca nuestra vida y guía nuestras emociones y queremos ir por ese camino. Personas muy influyentes, usted también las ha de haber tenido. Maestro, tuve maestros verdaderamente prodigiosos, dos en específico, Ludwig Margules y Héctor Mendoza, dos personajes de un gran sentido de la profundidad teatral. Recuerdo sus palabras y recuerdo a eso. Y entonces, ¿qué le parece si ponemos un ejemplo de personajes? Sí. Yo pongo uno primero. Un gran personaje, yo creo que fue un tocado de la vida porque fue el que coordinó a los aliados en Europa y luego logró ser presidente de los Estados Unidos. Eisenhower. Eisenhower es un hombre con una gran capacidad de ordenamiento, de una gran capacidad administrativa. Controla a todos los grandes líderes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuál es el referente de admiración de Eisenhower? Si algo quería hacer Eisenhower, era buscar ser como la figura del gran presidente Delano Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt. Lo estudiaba, lo analizaba, lo admiraba, entraban en grandes conversaciones, le gustaba mucho su manejo de la economía, esta persistencia en las reelecciones, profundamente aceptadas por un pueblo, pues era el pueblo norteamericano le tenía una especial veneración a él y a la esposa de Roosevelt. Sin embargo, le faltaba algo a Eisenhower, que ese es el gran problema. Admiras, quieres ser como alguien, llegas al lugar donde estaba alguien, pero algo tú no tienes, que eso te hacía admirar profundamente al otro. ¿Qué no tenía Eisenhower? Una gran personalidad política. O sea, Eisenhower carecía de un sentido de exuberancia carismática. Era un hombre prudente, era un hombre quieto, parecía que hasta muy religioso, parecía en su comportamiento. Era un hombre con un verbo usado de manera técnica y de manera muy prudente, no con las grandes palabras y los grandes matices que era capaz de hacer Roosevelt en el Senado y en las cámaras. El manejo de cómo se relacionaba con la gente común, que eso decía Eisenhower, trata a los seres comunes con gran importancia, como si fueran más importantes que el presidente de la República. Eso es el gran poder de la conversación. Esa no poder empatar la gran figura de Roosevelt fue, de alguna manera, la pequeña huella que le dolía todavía a Eisenhower, porque él siempre en la vida quiso ser como alguien, pero para ser como alguien debes tener todas esas cosas de alguien. La admiración te dice qué te falta, qué no tienes. Se transformó en envidia, en un sufrimiento interno para Eisenhower, profesor. Fíjese que no.
No, porque, entonces, porque Eisenhower era un hombre un grande. que tenía, para mí es un tocado de la vida, porque tuvo todo lo que él no esperaba, porque lo que él tuvo era para Marshall, y Marshall no quiso el general Marshall, se lo dejó a Eisenhower, sí, que era su segundo, ¿sí? Entonces no se transformó en envidia, era una admiración que simplemente lo entristecía y decía, Eisenhower llegó a esa edad a la cual llegamos todos de, yo pude haber sido un gran arquitecto, él decía, yo hubiera podido ser como Eisenhower, como Roosevelt, ¿qué me faltó? La seguridad que él tenía para no sentir que algo lo agredía. Porque en ese tipo de admiraciones, pero yo lo veo como una admiración positiva. Esa es una admiración brutal. La admiración positiva, la de Gabriel García Márquez a Ernest Hemingway. De Hemingway, García Márquez abreva tanto el método, bueno, obviamente la obra de Hemingway, pero el método para llegar a ser grande es el método de Hemingway. Y el estilo, el método, ¿qué me refiero con el método? Hemingway de una vida, sobre todo para las cámaras, licenciosa, disipado, no. Era de una disciplina de acero al servicio, una consagración total a su oficio de escritor. Algunos no se lo imaginan, pero Hemingway era el hombre más disciplinado del mundo en su especialidad. Él pasaba horas, todas las mañanas, no de repente, no cuando le llegaba la inspiración, horas, todos los días, de pie en su máquina de escribir para contar. Y después de todo lo que escribía, al día siguiente en la mañana regresaba, veía, tachoneaba todo y cuando mucho quedaba un párrafo. Es la búsqueda de la perfección a través de la disciplina. Eso lo hereda García Márquez. García Márquez era un hombre tremendamente disciplinado a la hora de escribir y con ese estilo, no de pie ante la máquina, pero sentado ya en el ordenador, en la computadora, escribía todos los días y también le gustaba la buena vida. Le pregunté un día, oiga maestro, ¿y usted que le gusta tanto el whisky, cómo lo conjuga? Al primer sorbo de whisky dejó de escribir. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué lo hace? Porque se nota. O sea, hasta en eso tenía disciplina. Y lo demás, pues el oficio, ambos vienen del oficio de reportero. Hay obras que tienen la misma naturaleza. El viejo y el mar, que escribe Hemingway. Eso es lo que le iba yo a mencionar, qué gran crónica. Eso, claro, y eso le valió el Nobel. Pero eso viene de su espíritu reportero, que también tiene García Márquez. Es una conversación con un viejo cubano que estaba frente a la playa de Cayo Hueso, a 60 millas, donde le cuenta esa aventura y la narra. Y García Márquez hace relatos de un náufrago, que fue de un marinero colombiano que cayó del Caldas, un destructor, un barco, y ahí García Márquez recoge toda esa historia y cuenta textual lo que le contaron. Ahora vayamos a unos ejemplos negativos. A ver. Maestro, yo me voy al siglo XVI. El gran conflicto entre Rafael y Miguel Ángel, admirándose mutuamente en el manejo de sus estructuras. Miguel Ángel veía cómo trabajaba los rojos. El Rafaelo le parecía interesantísimo cómo lo manejaba. Rafael estaba desesperado con la perfección de Miguel Ángel, aún dentro de su estilo del non finito que dejaba las cosas sin terminar. Y alguien decía, abandonó. No, era estilísticamente así lo estaba buscando Miguel Ángel. Rafael, Miguel Ángel, que vivieron en franca competitividad, patrocinada la competitividad por los papas que les encantaba poner a la gente. Pero Rafael era menor, ¿no? Era menor, pero cuando llega un joven genio, el primero que se estremece es el viejo genio. ¿Sí me explico? Y eso le sucedió. Ahora, otro ejemplo que lo hemos hablado usted y yo mucho en pláticas de la vida, Tiziano y Giorgione. O sea, cómo se hicieron daño mutuamente Giorgione. Cuando Giorgione hacía grandes cosas decían, es un Tiziano, y aquel se volvía loco porque Giorgione le enseñaba cosas a Tiziano.
Los dos discípulos de Bellini, el pleno Venecianos, renacimiento ¿no? veneciano, sí, Giorgione muere francamente atormentado por la existencia. Hasta ahora hay obras que dicen, que dicen Tiziano y son de Giorgione. Y son de Giorgione, ¿sí? ¿Tiene otro ejemplo negativo, Sí, maestro? cómo no, directo, el de Salieri a Mozart. Salieri igual, mayor, un hombre de mucha fe, un hombre creyente que hace sacrificios y que empieza a admirar a un muchacho, un joven de un gran talento. Pero cuando se da cuenta que él no puede crear una música tan prodigiosa como la de Mozart, entonces le pregunta al Señor, dice, Señor, ¿por qué yo que soy un hombre de fe, soy un hombre de sacrificios, no me has dado el talento que se lo das a un disipado, a un irreverente como Mozart? Y lo elogia, comienza esa perdición interna que es la envidia. La envidia, La envidia, tristeza la por el venganza. bien ajeno, maestro. Sí, exactamente. Y habla bien en público de Mozart, y por dentro lo consume la envidia y teje todas las intrigas contra Mozart para acabarlo, para que le corten financiamiento, que no haya, que no pueda lucir más ese muchacho, pero adorando a Mozart. Y es una tragedia, porque tiene su talento, No, era muy buen músico. Antonio. Lo que pasa es que Mozart era alguien tocado por la divinidad. Sí. Un hombre, fíjese, incapaz para vivir, pero tocado para la eternidad. Es simpaticísimo. Antonio Salieri muere y se convierte en uno de los símbolos de la envidia, De la no envidia. obstante ser un hombre de gran talento. Fíjese, maestro, creo que el grave problema de admirar demasiado a alguien es que admiras por referente, porque quieres buscar ser como él, pero después de que admires tienes que abandonar la admiración para meterte en tu rumbo de soledad y saber que ahí al que admiraste vas a competir con él, porque eso tiene el arte, corrige naturalezas y desafortunadamente cuando alguien se ve tocado por la envidia se disminuye su potencial, maestro. Y todo es buscar venganza e intriga para destruir a la otra figura y termina destruyéndote tú. Es precisamente porque la creación te lleva no a estar viendo, sino tienes que voltear a ti mismo. Sí, por supuesto. Y el que vive motivado por la envidia y en busca de la venganza, que cabe dos tumbas, una para él y otra para el objeto de su envidia. Gran cierre, maestro. Esto es un tema primoroso y solamente quisiera decir, Santo Tomás decía, no es valiente aquel que lucha contra un león, es valiente aquel que voltea a verse a sí mismo. Para poder admirar, uno debe saber quién es, porque si no, no es admiración, es deseo de réplica y a veces hasta la maldita envidia se puede mezclar. Maestro, mil gracias. Y nos veremos aquí en este espacio de conversación de Nombre Punto de Fuga con el maestro Pablo Iriarte.